Buenas, hermanos. La verdad que es un gozo el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Habéis visto la imagen que he compartido al principio. Es una imagen que corresponde al diario El Público, en la cual encontré por internet. Y me llamó la atención. Me llamó la atención por su titular, en el cual decía falta de fe en tiempos de pandemia. Falta de fe en tiempos de pandemia. Y me llamó la atención este titular. Y reflexionando en esto, es verdad que el humano es dado a echarle las culpas a Dios. El tener falta de fe cuando algo sucede, cuando algo trágico nos sucede. Se culpa a Dios por los desastres naturales, se culpa a Dios por las enfermedades, se culpa a Dios por las muertes injustas de personas inocentes. Se culpa a Dios cuando concluye una relación sentimental. Y se culpa a Dios por nuestra estabilidad económica. Por todo le culpamos a Dios. Todas las culpas son de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué esta desgracia la permite Dios? Pero, ¿y el cristiano debe de tener la misma actitud? ¿El cristiano debe de tener la misma actitud que el resto de la humanidad? ¿Tiene que echar las culpas a Dios? ¿O el cristiano tiene que tener fe? Pues la verdad que el cristiano puede pasar por crisis de fe. Podemos pasar por crisis de fe, somos humanos, y podemos pasar por crisis de fe en momentos específicos, en momentos de tragedia. Podemos pasar crisis de fe. Pero, ¿agrada esto a Dios? ¿Agrada a Dios que no tengamos fe? O la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Y dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no posible, imposible agradar a Dios. Para entenderlo esto mejor, hay que verlo en el significado que es de la palabra fe. La palabra fe, en el significado español, solo es creer. La palabra fe, en el diccionario español, solo es creer. Y para entenderlo mejor, podemos ir mejor al hebreo. Porque la palabra fe en hebreo es emunak. Emunak. Y emunak, hermano, es una palabra compuesta por tres palabras. Emunak es creer. Emunak, que es fe en hebreo, es creer. Emunak es confiar. Y emuná es obedecer. Y si emunak es fe, es porque si creemos, confiamos. Y si confiamos, obedecemos a Dios. ¿Lo entiendes ahora mejor? Que la palabra fe, sin fe, el cristiano no puede agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que creer. En Marcos 9:23 dice, y Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Al que cree, hermano, todo lo es posible. Aunque te parezca que no, pero todo es posible si tú crees. Confía, hermano. En el Salmo 26:3 dice, en el día que temo, yo confío, decía el salmista. En el día que temas, hermano, por la cuestión que sea, confía en el Señor. Y obedece al Señor. Obedece. Mira, en la Nueva Versión Internacional, en Juan 14:21 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él mora en nosotros si confiamos en Él. En Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumple finalmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Esto es grande, porque si confías en el Señor, Él te va a poner por encima de todas las naciones de la tierra. Confía en el Señor. En Mateo 17:20 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza.
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, qué poquito nos pide el Señor. Tened fe como un grano de mostaza. Tened fe como un grano de mostaza. Cuando miramos este versículo nos fijamos en el tamaño de la mostaza, lo poquito que el Señor nos pide. Pero si también reflexionamos un poquito más, la mostaza es una semilla. Y si esta semilla, como cualquier semilla, si tú la coges y la guardas en tu casa, en un recipiente donde quieras guardarla, esta semilla siempre estará muerta y nunca dará vida. Pero si de esa semilla tú la coges, la echas en tierra, la riegas, la cuidas, saldrá una planta que a su vez dará un fruto, que a su vez dará más semillas. Pues esa es la fe, hermano. Esa es la fe en nosotros. Si tenemos fe, daremos más fruto, más semillas. La fe es como una semilla. En Hebreos 11.1 dice la fe. Dice en Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermano. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Martin Luther King decía, la fe es dar el primer paso incluso cuando no vea todas las escaleras. Imagínate bajar una escalera oscura. Pues la fe es dar el primer paso aunque tú no veas el resto de escalones. Esa es la fe, hermano, el ir adelante, aunque no veamos a dónde vamos, aunque no sepamos si vamos bien, pero si vamos con el Señor vamos confiados y daremos el primer paso. Esa es la fe. La fe no es el temor, la fe no es quedarte atrás, la fe es andar y seguir adelante, pero adelante con el Señor. Si estás pasando por crisis de fe, no busques en otro sitio, busca en Dios, busca en su palabra, hermano. No vamos a encontrar fe en ningún otro sitio sino en su palabra. Y lo dice bien claro en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a aumentar nuestra fe. Porque nos aviva, la palabra de Dios está viva y nos da vida. Cuando vamos a ella, encontramos todo lo necesario para nuestra vida. Todo, hermano, todo está en la palabra de Dios. No busques en otros sitios, no busques en la tele, no busques en las noticias. Busca en la palabra de Dios, que te dará fe, te dará vida. Pídele a Dios que te aumente la fe. Pero la fe emunac, hermano, emunac, la fe emunac. Para que creas, hermano, para que creas. Y para que confíes, y para que, sobre todo, obedezca al Señor. Obedezca al Señor. Confía, o sea, cree, confía y obedece al Señor. Emunac. Acuérdate, cuando ores esta noche, pídele al Señor emunac. Fe de confiar, fe de creer y fe de obedecer. Recuerda, emunac. Y te dejo a continuación con una alabanza de René González, donde dice la canción, la alabanza, que es pues la fe. Y espero que sea de bendición. Bendiciones a todos.